Dicen que la familia lo es todo, pero ¿qué pasa cuando tu familia te hace sentir como nada? Me llamo Jessica, y estoy a punto de contaros una historia que cambió mi vida para siempre. Empezó en Nochebuena, en una casa donde nunca sentí que encajaba, con palabras que cortaban más hondo que cualquier cuchillo. Pero a veces, los momentos más dolorosos se convierten en el catalizador de las transformaciones más hermosas. Si esta historia te llega, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde me ves. Me encanta conectar con vosotros desde todo el mundo. Todavía recuerdo el olor a canela y pino que inundaba la casa de la tía Margarita cada Nochebuena. Durante 23 años, había cruzado esa puerta con la esperanza de que este fuera el año en que finalmente sintiera que pertenecía. Pero la esperanza, aprendí, puede ser algo peligroso cuando se construye sobre arenas movedizas. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 5 años, y la tía Margarita y el tío Roberto me acogieron. Tenían 3 hijos, mis primos, Sara, Miguel y la pequeña Emma, y desde el primer día me recordaron que yo era la pieza extra en su rompecabezas perfectamente ensamblado, no con grandes gestos de crueldad, sino a través de 1000 pequeños cortes que sangraban lentamente con los años. Jessica, ¿puedes ayudar en la cocina? Llamó la tía Margarita desde el salón, donde estaba colocando el centro de mesa navideño. La familia está a punto de llegar. La familia. Nunca nuestra familia o todos. Siempre la familia, como si fuera la ayuda contratada en lugar de alguien que había vivido bajo ese techo durante más de 2 décadas. Me até el delantal a la cintura y empecé a sacar los platos del horno, la misma rutina que había realizado en cada festivo desde que era lo suficientemente alta como para llegar a las encimeras. Sara entró en la cocina, con su vestido de diseño impecable a pesar de tener 3 hijos pequeños a cuestas. Mamá, ¿dónde pongo los regalos de los niños? El salón ya está lleno de los regalos de los demás. Ponlos bajo el árbol, cariño, respondió la tía Margarita, sin levantar la vista de su arreglo. Jessica, asegúrate de apartar tu pequeño regalo. Necesitamos espacio para los verdaderos regalos familiares. Mi pequeño regalo. Un libro cuidadosamente elegido para cada miembro de la familia, envuelto en papel que había ahorrado de mi sueldo de profesora durante meses. Los verdaderos regalos familiares. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero me tragué el dolor y sonreí. Me había convertido en una experta en tragar el dolor. El tío Roberto entró en la cocina, ya extendiendo la mano para su tercera cerveza de la noche. Jessica, después de la cena, tendrás que aparcar al final de la calle. Esperamos que los Henderson nos visiten, y necesitamos el acceso libre para nuestros invitados. Por supuesto, respondí, con la voz firme a pesar del dolor familiar en mi pecho. Incluso en Nochebuena, yo era un inconveniente a gestionar. La casa se llenó gradualmente de familiares, vecinos y amigos. Las mismas caras que me habían visto crecer, las mismas personas que habían presenciado mis graduaciones, mis premios como profesora, mis pequeñas victorias y derrotas. Sin embargo, de alguna manera, seguía siendo invisible entre ellos, una sombra que se movía por los márgenes de sus conversaciones. La cena fue una sinfonía de risas e historias de las que no formaba parte. Me senté en la mesa auxiliar que había sido mi lugar designado desde la infancia, mientras la verdadera familia ocupaba la mesa principal. La conversación fluía a mi alrededor como un río alrededor de una piedra, reconociendo ocasionalmente mi presencia pero sin incluirme nunca realmente. Jessica todavía está enseñando a esos chavales de los barrios marginales, anunció el tío Roberto a la mesa, con ese tono que la gente usa cuando intenta encontrar algo agradable que decir sobre alguien que no les gusta particularmente. Una profesión noble. La palabra goteaba con descendencia, como si mi elección de enseñar fuera una especie de trabajo benéfico en lugar de una carrera que había elegido, porque realmente me encantaba ayudar a los niños a aprender y crecer. Bueno, no todos podemos casarnos bien, añadió la tía Margarita con una mirada dirigida a Sara, que estaba deleitando a todos con historias del último éxito empresarial de su marido. Algunos de nosotros tenemos que conformarnos con lo que podemos gestionar. El comentario estaba destinado a doler, y lo hizo. A los 28 años, aparentemente era una decepción por no haber encontrado un marido rico. No importaba que tuviera un máster, que hubiera sido profesora del año durante 2 años consecutivos, que hubiera comprado mi propio apartamento pequeño y coche sin ayuda de nadie. Nada de eso importaba en el mundo de la tía Margarita. A medida que avanzaba la noche, ayudé a limpiar los platos y a servir el postre,
desempeñando mi papel de sirvienta familiar con eficiencia practicada. Los niños corrían por la casa, envalentonados por el azúcar y la emoción, mientras los adultos se instalaban en el salón con café y brandy. «Jessica», llamó la tía Margarita desde su lugar en el sofá. «Sé buena y empieza con esos platos. El lavavajillas ha vuelto a fallar». Asentí y me retiré a la cocina, agradecida por la soledad. Por la ventana sobre el fregadero podía ver las luces parpadeantes de las casas de la calle. Familias de verdad, imaginé, con niños que pertenecían y padres que amaban incondicionalmente. Había pasado tantas noches en esta ventana, soñando con lo que se sentiría pertenecer realmente a alguna parte. El sonido de las risas se filtraba desde el salón, salpicado por la voz de la tía Margarita, que se elevaba por encima de las demás. ¿Sabes? Le estaba diciendo a Roberto ayer mismo lo diferente que es Jessica del resto de nosotros. A veces parece que viene de otro planeta. Me quedé paralizada, con las manos aún sumergidas en agua jabonosa. La conversación era claramente audible a través de las delgadas paredes. «¿Qué quieres decir?», escuché a Sara preguntar. «Oh, ya sabes», continuó la tía Margarita, con la voz entusiasmada por el tema. «Siempre has sido tan seria, tan diferente. Incluso de niña, nunca encajó del todo. Supongo que algunas personas simplemente nacen para ser marginadas». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Debería haber salido. Debería haber encendido la radio o tarareado una canción para ahogar sus voces. Pero estaba congelada, un ratón atrapado en la luz, incapaz de moverme mientras la conversación continuaba. «Creo que se esfuerza demasiado», intervino Miguel, siempre trayendo esos libros para regalos, siempre queriendo hablar de sus alumnos. Es como si no entendiera que realmente no nos interesa. «Ella tiene buenas intenciones», dijo el tío Roberto, pero su tono sugería que esto era más una carga que una bendición. «Pero Margarita tiene razón. Nunca ha sido realmente familia, ¿sabes? En realidad no realmente familia». Las palabras resonaban en mi cabeza como un toque de difuntos. 23 años de intentar, de esperar, de creer que de alguna manera podía ganarme mi lugar entre ellos. 23 años de mañanas de Navidad en las que los veía intercambiar regalos significativos, mientras yo recibía artículos prácticos, calcetines, tarjetas regalo genéricas, cosas que decían obligación en lugar de amor. «A veces me da pena», dijo Sara, y pude oír la lástima en su voz. «Está tan sola». Pero luego pienso, tal vez es que es así. Algunas personas están destinadas a estar solas. El vaso que estaba lavando se me escapó de los dedos entumecidos, haciéndose añicos contra el fondo del fregadero. El sonido fue como un disparo en la silenciosa cocina, y supe que lo habían oído en el salón. «¿Jessica?», llamó la tía Margarita. «¿Todo bien por ahí?». «Bien», alcancé a responder, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Solo se me cayó algo. Me quedé allí mirando los pedazos rotos, viendo mi vida reflejada en sus bordes irregulares. Durante todos estos años, había estado intentando encajar en una familia que nunca había querido que encajara. Había estado intentando ganarme el amor de personas que me veían como una obligación, una carga, un recordatorio de una tragedia que preferían olvidar. La risa se reanudó en el salón, pero ahora sonaba diferente, hueca, cruel. O tal vez era que simplemente la estaba escuchando con claridad por primera vez. Terminé de fregar los platos en silencio, con la mente en blanco. Cuando finalmente salí de la cocina, la familia estaba reunida alrededor del árbol, abriendo los regalos. El mismo ritual en el que había participado cada año, recibiendo mis regalos simbólicos, mientras les veía agasajarse mutuamente con artículos reflexivos y caros que hablaban de cariño y atención genuinos. «¡Jessica!». Emma, ahora con 16 años y la única que siempre me había demostrado una amabilidad constante, corrió hacia mí con una pequeña caja envuelta. «Este año te tengo algo especial». Lo desenvolví y encontré un hermoso collar de plata con un pequeño colgante con forma de libro. «Es perfecto», dije, y lo sentí. Emma siempre había sido diferente a los demás, más sensible, más consciente de las dinámicas que los adultos ignoraban o perpetuaban. «Quería darte algo que fuera realmente tú», dijo, abrazándome con fuerza, «porque eres profesora, y las profesoras son especiales». Por un momento, el calor de su abrazo hizo retroceder el frío que se había instalado en mi pecho. Pero entonces, capté la expresión de la tía Margarita por encima del hombro de Emma, una mirada de enfado, como si incluso este pequeño gesto de amabilidad hacia mí fuera de alguna manera inapropiado. «Emma, ven a abrir tus regalos de Papá Noel», dijo la tía Margarita,
con la voz cortante por la desaprobación. Emma me dio un último abrazo antes de unirse a regañadientes a los demás. Me senté en la periferia, observando a la familia intercambiar regalos y bromas, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. La conversación de la cocina se repetía en mi mente. No realmente familia. Nunca encajaste del todo. Nacida para ser marginada. Algunas personas están destinadas a estar solas. Cuando la noche avanzaba y la gente empezaba a marcharse, ayudé a limpiar, como siempre. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mi interior. La esperanza que me había sostenido durante 23 años estaba muriendo, y en su lugar, algo más duro empezaba a crecer. «Jessica», dijo la tía Margarita mientras secaba el último de los mostradores, «quiero hablar contigo sobre algo». Me volví para mirarla, viéndola claramente por primera vez, tal vez. Parecía mayor de sus 58 años, con el rostro demacrado por la perpetua insatisfacción que provenía de una vida dedicada a hacer recuento de las deficiencias de los demás. «He estado pensando», continuó, «y creo que es hora de que pases las fiestas en otro lugar. Ya eres una mujer adulta, y no es saludable que te aferres al pasado de esta manera. Aferrarte al pasado, como si mi presencia aquí fuera una especie de apego patológico, en lugar de la desesperada necesidad de una joven de pertenecer a alguna parte. Esta es mi casa», dije en voz baja. «Esta ha sido mi casa durante 23 años. Esta es nuestra casa», corrigió, haciendo hincapié en el nuestra. «Y puedes venir a visitarnos, por supuesto. Pero las fiestas son para la familia, la verdadera familia». Ahí estaba de nuevo. La verdadera familia. La frase que me había atormentado a través de la ventana de la cocina, ahora pronunciada como una sentencia definitiva. «Creo que sería mejor que hicieras otros arreglos para la próxima Navidad», añadió el tío Roberto desde el umbral de la puerta. «Nada personal, ya sabes, pero la casa se llena mucho, y bueno, creemos que es hora». «¿Hora? ¿Hora de qué? ¿Hora de que desapareciera por completo de sus vidas? ¿Hora de que dejaran de fingir que se preocupaban por la niña huérfana a la que habían acogido por deber en lugar de por amor?» Miré alrededor de la cocina donde había pasado incontables horas preparando sus comidas, limpiando sus platos, intentando ganarme mi lugar a través del servicio. Miré al salón donde me había sentado en los márgenes de sus conversaciones durante más de 2 décadas. Miré la escalera que conducía a mi dormitorio de la infancia, el único espacio de esta casa que alguna vez había sentido realmente mío. «Lo entiendo», dije, y de alguna manera, milagrosamente, mi voz se mantuvo firme. «Haré otros arreglos». La tía Margarita pareció aliviada, como si hubiera estado temiendo esta conversación, pero se alegrara de haberla dejado atrás. «Me alegro de que seas tan razonable con esto. Me preocupaba que pudieras hacer una escena. Hacer una escena. Como si alguna vez hubiera hecho una escena por nada en toda mi vida. Como si no hubiera pasado 23 años siendo la persona más complaciente y poco exigente de su órbita. «¿Cuándo quieres que me mude?», pregunté. «Oh, no hay prisa», dijo el tío Roberto, agitando la mano con desdén. «Tómate tu tiempo. Unos meses, tal vez. Solo, ya sabes, empieza a buscar otro lugar al que llamar hogar. Otro lugar al que llamar hogar». La ironía no se me escapó. Había estado buscando un hogar toda mi vida, y había sido lo suficientemente tonta como para pensar que lo había encontrado aquí. Reuní mis cosas, mi bolso, mi abrigo, el collar de Emma, y me dirigí hacia la puerta. «Volveré pronto por mis pertenencias», dije. «Jessica», me llamó la tía Margarita, «sabes que nos preocupamos por ti. No se trata de que no nos importes. Es solo el momento». Me volví una última vez, mirando a la mujer que me había criado, que me había alimentado y vestido y enviado a la escuela, pero que nunca me había mirado con el mismo amor que sentía por sus propios hijos. «Lo sé», dije. «Es solo el momento». Y luego salí a la fría noche de Nochebuena, dejando atrás a la única familia que había conocido, sin llevar nada más que el peso de su rechazo y un collar de plata que me recordaba quién era realmente. El aire de la noche era fresco y limpio, cortando la niebla de confusión y dolor que me había rodeado durante horas. Me senté en mi coche durante mucho tiempo, mirando la casa donde había crecido, donde había aprendido a hacerme pequeña y a estar agradecida por las migajas de afecto. Las luces de Navidad que habían parecido tan mágicas hace una hora, ahora parecían estridentes y falsas. Pensé en el collar de Emma, en la bondad de sus ojos cuando me lo había dado. «Profesora», había dicho. Las profesoras son especiales. Por primera vez en horas, sentí algo más que dolor. Sentí una chispa de reconocimiento,
de autoestima que no tenía nada que ver con si pertenecía o no a esta casa. Yo era profesora, era buena en mi trabajo, marcaba la diferencia en la vida de los niños cada día. Tenía mi propio piso, mi propio coche, mi propia vida que había construido a pesar de no tener un verdadero apoyo familiar. No era la criatura patética y apegada que la tía Margarita me había hecho parecer. Arranqué el coche y conduje a casa, a mi pequeño piso, donde mi gato, Buster, me esperaba con su habitual afecto indiferente. Me preparé una taza de té y me senté junto a mi propia ventana, mirando mi propia vista de las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida, iba a pasar la Nochebuena completamente sola, y de alguna manera, de forma imposible, me sentí menos sola que en años. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, con la mente llena de 1000 pensamientos y emociones diferentes. El dolor todavía estaba allí, crudo e inmediato, pero debajo había algo más, algo que se sentía casi como alivio. Había pasado 23 años tratando de ser digna de su amor, y nunca había funcionado porque el problema no era yo. El problema era que nunca habían tenido la intención de amarme. Había sido un deber, una obligación, un recordatorio constante de una tragedia que preferían olvidar, pero también era una superviviente. Había perdido a mis padres, me habían criado personas que me veían como una carga, y aún así me las arreglé para construir una vida. Me había graduado de la universidad, obtenido mi máster, y me había convertido en una profesora a la que realmente le importaban sus alumnos. Había hecho todo eso a pesar de no tener a nadie en mi esquina, nadie animándome, nadie que creyera en mí. Quizás era hora de que empezara a creer en mí misma. La mañana de Navidad amaneció gris y tranquila. Siempre había pasado la mañana de Navidad en casa de la tía Margarita, ayudando a preparar el gran desayuno, viendo a los niños abrir sus regalos de Papá Noel, fingiendo estar agradecida por cualquier artículo práctico que me hubieran envuelto. Este año, me hice panqueques para uno y vi viejas películas con Buster ronroneando en mi regazo. No era la Navidad que había imaginado, pero tampoco era la peor Navidad que había tenido. Tampoco. Había algo que decir sobre la honestidad, sobre no tener que fingir estar agradecida por las obras de afecto de personas que te veían como un inconveniente. Durante los siguientes días, empecé a pensar seriamente en mi futuro. Había estado viviendo en el mismo piso pequeño durante 5 años, ahorrando dinero pero sin invertir realmente en nada permanente, porque una parte de mí siempre estaba esperando que la familia de la tía Margarita finalmente me aceptara por completo. Ahora me di cuenta de que la aceptación nunca llegaría, y era libre de construir algo real para mí. Empecé a mirar casas, no pisos, casas, lugares donde podía echar raíces, donde podía pintar las paredes del color que quisiera, donde podía tener un jardín, y quizás conseguir un perro para hacerle compañía a Buster. La idea era aterradora y estimulante al mismo tiempo. También empecé a pensar en lo que quería decirles cuando volviera por mis cosas. Durante toda mi vida, había sido la que se adaptaba, la agradecida, la que nunca creaba problemas, pero quizás era hora de crear algunos problemas. La semana entre Navidad y Año Nuevo siempre era tranquila en la escuela, pero fui de todos modos para trabajar en los planes de clase y corregir exámenes. La rutina familiar era reconfortante, y estar rodeada del arte y los proyectos de mis alumnos me recordaba quién era fuera de la disfunción de la casa de la tía Margarita. Señor Rodríguez, levanté la vista para ver a Aiden, uno de mis alumnos de tercero, corriendo hacia mí con su madre pisándole los talones. ¿Qué haces aquí? Son las vacaciones de Navidad. Solo me estoy poniendo al día con algo de trabajo, dije, arrodillándome a su nivel. ¿Cómo fue tu Navidad? Fue increíble. Me regalaron una bici nueva y unos libros y mi mamá hizo galletas con forma de dinosaurios. Su entusiasmo era contagioso, y me sorprendí sonriendo por primera vez en días. Eso suena maravilloso, dije. Estoy deseando oírlo todo cuando volvamos a clase. Señor Rodríguez, la madre de Aiden, María, se acercó a nosotros. Me alegro mucho de que nos la hayamos encontrado. Quería agradecerle de nuevo todo lo que ha hecho por Aiden este año. Nunca antes se había sentido tan emocionado por la escuela. Es un placer, dije. Es un niño brillante con mucha curiosidad. Eso es un regalo. Usted es el regalo, dijo María con firmeza. Algunos profesores simplemente cumplen con los trámites, pero usted se preocupa de verdad por estos niños. Usted marca la diferencia. Después de que se marcharan, me senté sola en mi clase, rodeada de la evidencia de la obra de mi vida. Dibujos de alumnos, notas de agradecimiento de los padres, certificados y premios que había ganado. Esto era lo que yo era, esto era lo que importaba.
No si la tía Margarita pensaba que yo encajaba en su mesa. No si el tío Roberto pensaba que mi profesión era noble, de esa manera condescendiente. No si mis primos encontraban interesantes los temas de mis conversaciones. Yo era profesora, era buena en mi trabajo, marcaba la diferencia en la vida de los niños, y eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Esa tarde, llamé a una agente inmobiliaria. Estoy buscando una casa, le dije. Algo pequeño pero con buenos cimientos. Algo que pueda hacer mío. ¿Cuál es su presupuesto?, preguntó. Se lo dije, y se quedó callada un momento. Ese es, en realidad, un presupuesto bastante bueno para una persona que compra por primera vez. ¿Ha estado ahorrando durante un tiempo? Toda mi vida, dije, y me di cuenta de que era cierto. Mientras que otras personas de mi edad gastaban dinero en vacaciones y ropa de diseño y cenas caras, yo había estado ahorrando cada céntimo que podía, siempre con alguna vaga idea de que algún día lo necesitaría para algo importante. Ese día había llegado. Durante las siguientes semanas, miré docenas de casas con mi agente inmobiliaria, Carmen. Algunas eran demasiado grandes, otras demasiado pequeñas, algunas demasiado caras, otras demasiado deterioradas, pero no tenía prisa. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión basada enteramente en lo que yo quería, no en lo que otras personas esperaban de mí. Y entonces, Carmen me mostró una casa que hizo que mi corazón se detuviera. Era un pequeño bungalow de estilo artesanal, en una calle tranquila bordeada de viejos robles. El porche delantero tenía bancos y columnas integrados que hablaban de atención al detalle. El jardín era pequeño pero estaba bien cuidado, con parterres que estarían preciosos en primavera y verano. Necesita algo de trabajo, me advirtió Carmen mientras entrábamos por la puerta principal. La cocina no se ha renovado desde la década de 1980 y el baño necesitaría una renovación. Pero los cimientos son sólidos y el precio refleja la necesidad de renovaciones. Apenas la oí. Estaba demasiado ocupada enamorándome de los suelos de madera, las estanterías empotradas, la forma en que la luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas del salón. La cocina estaba, en efecto, anticuada, pero era espaciosa y tenía buenos cimientos. El baño era pequeño pero funcional. Los 2 dormitorios eran perfectos. Uno para mí, otro para una oficina en casa donde podría trabajar en los planes de clase y corregir exámenes. Me la quedo, dije. Carmen parpadeó. ¿No quiere pensárselo? ¿Quizás ver algunos lugares más? Llevo toda la vida pensándolo, dije. Este es mi hogar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de solicitudes de hipotecas, inspecciones y papeleo. Nunca había comprado una casa antes, pero me sorprendió lo sencillo que era el proceso cuando tenías buen crédito y un buen pago inicial. Todos esos años de vivir por debajo de mis posibilidades, de ahorrar en lugar de gastar, me habían preparado para este momento. 3 días antes de la firma, volví a pasar por la casa, solo para asegurarme de que no estaba soñando. Era real. Era mía. En 72 horas, tendría las llaves de mi propia casa. Mientras estaba sentada en mi coche mirando mi futuro, noté algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. La casa directamente enfrente parecía familiar, muy familiar. Saqué mi teléfono y busqué la dirección. Luego busqué la dirección de la tía Margarita. Luego miré el mapa, trazando la ruta entre las 2 casas. Mi nueva casa estaba exactamente a una calle de la tía Margarita. Si caminaba por los patios traseros, probablemente podría ver la ventana de su cocina desde mi porche trasero. Había comprado una casa justo al lado de la familia que acababa de echarme de sus vidas. Por un momento, me pregunté si debería echarme atrás en el trato. ¿Era esto una especie de autosabotaje subconsciente? ¿Me estaba preparando para más dolor viviendo tan cerca de personas que habían dejado claro que no me querían cerca? Pero luego miré mi casa de nuevo, mi casa, y sentí esa misma sensación de rectitud que había experimentado la primera vez que crucé la puerta. Esta casa no tenía nada que ver con la tía Margarita o el tío Roberto o cualquier otra persona. Esta casa era sobre mí, sobre mi futuro, sobre construir algo que fuera enteramente mío. Si no les gustaba tenerme como vecina, bueno, ese era su problema a resolver. Cerré la compra de la casa un viernes por la tarde a finales de enero. Carmen me entregó las llaves con una gran sonrisa. Enhorabuena, Jessica. Ya eres oficialmente propietaria. Me quedé sola en mi salón vacío, con las llaves en la mano, y sentí algo que nunca antes había experimentado. Orgullo. Puro, incondicional orgullo por algo que había logrado enteramente por mi cuenta. Esta casa era mía.
Nadie podía quitármela, nadie podía echarme, nadie podía hacerme sentir que no pertenecía aquí porque había elegido estar aquí, pertenecía aquí porque había trabajado para ello, ahorrado para ello, me lo había ganado, pertenecía aquí porque era mía. Ese fin de semana, mudé mis pertenencias de mi piso a mi nueva casa. No tardé mucho. Nunca había sido de acumular muchas cosas, pero cada caja que cruzaba el umbral se sentía como una pequeña victoria, un pequeño acto de desafío contra todos los que me habían hecho sentir que no merecía ocupar espacio en el mundo. Buster pareció aprobar las nuevas instalaciones, reclamando inmediatamente el lugar soleado junto a la ventana del salón como propio. Monté mi dormitorio primero, luego mi despacho en casa, y luego pasé el resto del fin de semana simplemente deambulando, tocando las paredes, sentada en diferentes habitaciones, acostumbrándome a la idea de que todo esto era mío. El domingo por la noche, estaba desempaquetando libros en mi salón cuando oí voces desde el jardín trasero. Me asomé por las persianas y vi a la tía Margarita colgando la colada en el tendedero detrás de su casa. Estaba hablando con su vecina, la señora Henderson, sobre algo. Sus voces llegaban claramente a través del pequeño espacio entre nuestras propiedades. No sé quién compró la casa de los Morrison, decía la tía Margarita. La agente inmobiliaria dijo que era una mujer joven, pero aún no la he visto. Bueno, espero que sea más tranquila que los Morrison, respondió la señora Henderson. Todas esas fiestas y esa música, ya soy demasiado mayor para esas tonterías. Sonreí para mis adentros. No tenía ni idea de que su nueva vecina era yo. La ironía era casi demasiado perfecta. Pasé las siguientes semanas instalándome en mi nueva rutina. Me encantaba todo de ser propietaria de una vivienda, desde las pequeñas reparaciones que podía abordar yo misma hasta los proyectos más grandes que estaba planeando para la primavera. Investigué renovaciones de cocina, planté verduras de invierno en mi jardín trasero y empecé a entender lo que la gente quería decir cuando hablaba de instintos de anidación. La casa empezaba a sentirse como un hogar de una manera que la casa de la tía Margarita nunca había tenido. Cada decisión que tomaba, desde el color de las toallas del baño hasta la disposición de los muebles, era mía sola. No había nadie que juzgara mis decisiones, nadie que me hiciera sentir que mis preferencias eran incorrectas o inapropiadas. Estaba viviendo mi vida en mis propios términos por primera vez en mi vida, y era embriagador. Una tarde de mediados de febrero, estaba trabajando en mi jardín, cuando oí que me llamaban por mi nombre. Levanté la vista y vi a Emma de pie en la valla trasera, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Jessica, ¿qué haces aquí?» Me puse de pie, quitándome la tierra de las manos. «Vivo aquí ahora. Compré esta casa el mes pasado». A Emma se le cayó la mandíbula. «¿Compraste la casa detrás de la nuestra?» «Justo al lado», confirmé. «El mundo es pequeño, ¿verdad?» Miró a mi alrededor, admirando las hileras ordenadas de verduras que había plantado, los comederos para pájaros que había colgado del roble, el pequeño juego de terraza que había colocado cerca de la puerta trasera. «Es increíble. Ya has hecho mucho trabajo. Gracias. Me encanta estar aquí». Emma se quedó callada un momento. Luego miró hacia su casa. «¿Mamá lo sabe?» «Todavía no. No he anunciado exactamente mi presencia. Se va a volver loca», dijo Emma, pero estaba sonriendo. «Esto es increíble. Estás justo aquí. Puedo venir a verte cuando quiera. Siempre eres bienvenida», dije. «Pero Emma, las cosas son diferentes ahora. ¿Entiendes eso, verdad?» Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Sé lo que pasó en Navidad». «Sé lo que dijo mamá. Lo siento, Jessica. No estoy de acuerdo con ella. No necesitas disculparte por tu madre», dije suavemente. «Y no necesitas elegir bando. Solo quiero que sepas que estoy bien. Soy feliz aquí». Emma asintió, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba atrapada entre su lealtad a su familia y su cariño por mí, y odiaba que estuviera en esa posición. «Me voy», dijo. «Pero Jessica, me alegro de que estés aquí. Me alegro de que estés bien». Después de que se fue, me senté en mi porche trasero pensando en la conversación. Había sido bueno ver a Emma, pero también había removido emociones que había estado tratando de mantener enterradas. Era feliz en mi nueva casa, genuinamente feliz. Pero ver a Emma me recordó todo lo que había perdido cuando me desterraron de la familia. A la mañana siguiente, me estaba preparando para ir a trabajar cuando oí voces elevadas desde el jardín trasero. Me asomé por la ventana de mi cocina y vi a la tía Margarita y a Emma teniendo lo que parecía ser una intensa discusión cerca de la valla trasera. «No puedo creer que no me lo hayas dicho inmediatamente»,
decía la tía Margarita. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Solo desde ayer, respondió Emma. Y no veo cuál es el problema. Compró una casa. Bien por ella. El gran problema es que nos está prácticamente acechando. Comprar una casa justo al lado después de que le pedimos expresamente que siguiera adelante con su vida es inapropiado y espeluznante. Acosando. Espeluznante. Inapropiado. Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos, aunque había estado esperando alguna versión de esta reacción. No está acosando a nadie, dijo Emma con firmeza. Compró una casa que le gustaba en un barrio que podía permitirse. No es que se haya mudado aquí para espiarnos. No seas ingenua, Emma. Esto es exactamente lo que Jessica haría. Siempre ha sido demasiado apegada, demasiado necesitada. Le dimos todas las oportunidades para construir su propia vida, y en lugar de eso nos sigue aquí. Me aparté de la ventana, con las manos temblorosas de ira, demasiado apegada, demasiado necesitada, como si mi presencia en sus vidas hubiera sido una especie de carga que habían sobrellevado noblemente en lugar de una relación que habían elegido alimentar. Bien, ya había terminado de estar agradecida por las obras, ya había terminado de ser la que se adaptaba, ya había terminado de dejarles que definieran quién era yo y lo que merecía. Salí por la puerta trasera y crucé mi jardín hasta la valla. Buenos días, tía Margarita. Ambas mujeres se volvieron para mirarme. La cara de la tía Margarita pasó por varias expresiones diferentes, antes de asentarse en una mirada de disgusto. Jessica, Emma me dijo que habías comprado una casa en el barrio. Sí, el mes pasado. Estoy muy feliz aquí. Es una casa preciosa, dijo Emma rápidamente, tratando de desactivar la tensión. Jessica ha arreglado el jardín y todo. Sí, bueno, dijo la tía Margarita, luchando claramente por encontrar las palabras correctas. Es una gran coincidencia, ¿no? Que acabes justo al lado de nosotros. En realidad no, dije con calma. Miré docenas de casas antes de encontrar esta. La compré porque me gustó y podía permitírmela. El hecho de que ustedes vivan cerca es irrelevante. Las cejas de la tía Margarita se arquearon. ¿Irrelevante? Completamente. Mi vida ya no gira en torno a su familia, tía Margarita. Estoy construyendo mi propia vida ahora, y está resultando ser bastante maravillosa. Creo que es genial, dijo Emma, ganándose una mirada severa de su madre. Jessica se merece ser feliz. Por supuesto que se merece ser feliz, dijo la tía Margarita, pero su tono sugería que no estaba del todo convencida. Simplemente creo que es un poco fuerte, tenerte justo aquí. Entonces quizás debería considerar mudarse, dije dulcemente. Estoy bastante establecida aquí. La sugerencia flotaba en el aire como un desafío. La cara de la tía Margarita se enrojeció, y por un momento pensé que podría gritarme, pero luego pareció recordar que estábamos en público, con vecinos potencialmente mirando. Bueno, dijo con rigidez. Supongo que todos tendremos que ajustarnos. Supongo que sí, coincidí. Que tenga un buen día, tía Margarita. Emma. Me di la vuelta y volví a mi casa, sintiendo sus ojos sobre mí todo el camino. Una vez dentro, me apoyé en la puerta y solté un largo suspiro. Mi corazón se aceleraba, pero me sentí extrañamente eufórica. Me había plantado ante ella. Había dejado claro que no iba a dejarme intimidar ni avergonzar para que abandonara mi propia casa. Esta era mi casa, mi vida, mi elección, y solo estaba empezando. Esa tarde, estaba sentada en mi porche delantero con una taza de té cuando el coche del tío Roberto aparcó en su entrada. Observé cómo salía, con el rostro nublado por la ira. La tía Margarita debió haberle contado nuestra conversación. Efectivamente, en cuestión de minutos, estaba cruzando la calle hacia mi casa a toda prisa. Dejé el té y me preparé para lo que se avecinaba. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió al llegar a los escalones de mi casa. Disfrutando de mi té en mi propio porche delantero, respondí con calma. ¿Quieres sentarte? No juegues conmigo, Jessica. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Esta casa, toda esta situación, es completamente inapropiada. ¿Qué es inapropiado sobre comprar una casa? Nos estás acosando. Estás intentando obligarte a volver a nuestras vidas después de que dejamos claro que necesitábamos espacio. No estoy acosando a nadie, dije, con la voz firme a pesar de la ira que hervía en mi pecho. Compré una casa en un barrio que me gustaba. Si te sientes incómodo con eso, eres libre de mudarte a otro lugar. Hemos vivido aquí durante 15 años. Tenemos raíces aquí, amigos, una comunidad. Y ahora yo también tengo una casa aquí. Es curioso cómo funciona eso.
El tío Roberto se acercó, y pude oler el alcohol en su aliento. ¿Crees que eres tan lista, verdad? ¿Crees que esto es una especie de venganza? ¿Venganza por qué? ¿Por qué finalmente seas honesto sobre cómo te sientes por mí? ¿Por hacerme el favor de dejar claro que nunca fui realmente bienvenida en tu familia? Te acogimos, te criamos, te lo dimos todo. Me diste un techo y comida en la mesa, dije, poniéndome de pie para enfrentarme a su mirada. Hiciste tu deber, pero nunca me diste una familia, y nunca me diste amor. Y ahora que he encontrado la manera de ser feliz sin ti, no lo soportas. Estás delirando si crees. Creo que he terminado con esta conversación. Le interrumpí. Estás en mi propiedad, estás claramente intoxicado, y estás siendo hostil. Me gustaría que te fueras. ¿O qué? O llamaré a la policía y te haré desalojar. Nos quedamos mirando el uno al otro durante un largo momento. El tío Roberto luchaba claramente con el deseo de decir más, de escalar la confrontación. Pero incluso borracho, era lo suficientemente inteligente como para saber que amenazarme en mi propia propiedad no iba a acabar bien para él. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Sí, lo está, respondí. Tu opinión sobre mí y mis decisiones dejó de importar el día que me pediste que abandonara tu casa. Vete a casa, tío Roberto. Vete a casa y déjame en paz. Se dio la vuelta y regresó a toda prisa al otro lado de la calle, y lo observé ir con una mezcla de satisfacción y tristeza. Nunca le había hablado así antes, nunca me había defendido tan directamente. Se sentía bien, pero también parecía el clavo final en el ataúd de nuestra relación, lo cual estaba bien. Estaba construyendo una nueva vida ahora, y no había sitio en ella para personas que me vieran como una carga. Durante las siguientes semanas, me dediqué a hacer que mi casa fuera verdaderamente mía. Contraté a contratistas para renovar la cocina y el baño, planté un huerto en el jardín trasero, y empecé a organizar cenas para mis colegas de la escuela. Mi casa se convirtió en un lugar de encuentro para el tipo de personas que quería en mi vida: educadores, amantes de los libros, personas que apreciaban la buena conversación y la conexión genuina. El contraste con mi antigua vida no podría haber sido más marcado. En lugar de mendigar migajas de atención de personas que me veían como una obligación, estaba rodeada de colegas y amigos que valoraban mis opiniones, se reían de mis chistes y buscaban mi compañía. Las cenas que organizaba estaban llenas de risas y conversaciones significativas, nada parecido a las reuniones festivas forzadas en casa de la tía Margarita, donde siempre me había sentido como una extraña que miraba desde fuera. Mi vecina de la derecha, la señora Chen, era una bibliotecaria jubilada que compartía mi amor por los libros. Iniciamos un club de lectura para 2 personas que se reunía todos los sábados por la mañana en uno de nuestros porches. Mi vecino de la izquierda, David, era un compañero profesor que trabajaba en el instituto. A menudo compartíamos coche para las reuniones del distrito y compartíamos recursos para nuestras aulas. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a mi propio barrio. No era la pariente rara que no encajaba. Era Jessica, la profesora amable que siempre ponía sus luces de Navidad primero y llevaba galletas caseras a las fiestas vecinales. Mientras tanto, no pude evitar notar los cambios que ocurrían al otro lado de la calle. La casa de la tía Margarita, que siempre había estado meticulosamente cuidada, empezaba a mostrar signos de abandono. El césped necesitaba un recorte, los parterres estaban cubiertos de malas hierbas, y varias de las contraventanas se habían soltado y colgaban en ángulos extraños. A través de Emma, que aún me visitaba con regularidad a pesar de la desaprobación de sus padres, supe que el tío Roberto había estado bebiendo más desde nuestra confrontación. Aparentemente, se había obsesionado con mi presencia en el barrio, pasando en coche por delante de mi casa varias veces al día y haciendo comentarios cada vez más amargos sobre mi comportamiento acosador. Está volviendo loca a mamá, me confió Emma durante una de nuestras visitas de la tarde. Sigue diciéndole que te ignore, pero parece que no puede dejarlo pasar. Siento que esto esté causando problemas en tu familia, dije, aunque no lo sentía del todo. Pero yo no me voy a ninguna parte. Esta es mi casa ahora, lo sé, y me alegro de que estés aquí. Pero Jessica, ¿tal vez podrías intentar suavizar las cosas? Quizás invitarlos a cenar o algo así. Miré a Emma con afecto y tristeza. A los 16 años, todavía creía que la mayoría de los conflictos podían resolverse con buenas intenciones y esfuerzo. No entendía que algunas personas simplemente elegían verte como al enemigo, sin importar lo que hicieras. Emma, tus padres dejaron muy claros sus sentimientos sobre mí. No me quieren en sus vidas. No voy a perseguir a personas que me han rechazado. Pero eres familia,
No, dije suavemente pero con firmeza. No lo soy. Lo dejaron muy claro en Nochebuena. ¿Y sabes qué? Eso está bien. He construido una familia de verdad ahora, con gente que elige tenerme en sus vidas. Emma parecía confusa. ¿Qué quieres decir? Hice un gesto con la mano por mi salón, donde fotos de cenas recientes y eventos escolares decoraban la repisa de la chimenea. Mis colegas, mis amigos, mis vecinos a los que realmente les gusta que esté cerca. La señora Chen me trae sopa cuando estoy enferma. David me ayuda con las reparaciones de la casa. Mi amiga Lisa de la escuela me llama cuando necesita un consejo. Estas personas eligen incluirme en sus vidas porque disfrutan de mi compañía, no por obligación. Eso no es lo mismo que la familia, protestó Emma. Tienes razón, coincidí. Es mejor. Se basa en el afecto genuino y el respeto mutuo en lugar de la obligación sanguínea y la culpa. Emma se quedó callada durante un largo momento, procesando esto. Finalmente dijo: yo elijo tenerte en mi vida. Lo sé, cariño, y eso significa mucho para mí. Pero no voy a rogar a tus padres que me acepten más. Pasé 23 años haciéndolo, y nunca funcionó. He terminado. La primavera llegó con un torrente de color en mi jardín. Los bulbos que había plantado en otoño florecieron en brillantes oleadas de amarillo, púrpura y rosa. Mi huerto estaba prosperando, y había añadido un pequeño jardín de hierbas cerca de la ventana de la cocina. Los contratistas habían terminado su trabajo, y mi casa parecía sacada de una revista de hogar y jardín. Lo que es más importante, se sentía como un hogar. Cada rincón reflejaba mi personalidad y mis preferencias. Las estanterías empotradas estaban llenas de mis novelas favoritas y recursos de enseñanza. La cocina estaba pintada de un amarillo cálido que captaba la luz de la mañana a la perfección. El baño se había transformado de un lugar sombrío en un remanso similar a un spa con azulejos tipo metro y una bañera con patas que había encontrado en una tienda de antigüedades. Estaba organizando una cena para 6 de mis colegas favoritos cuando noté a la tía Margarita de pie en la valla trasera, mirando mi casa con una expresión que no podía descifrar del todo. Mis invitados se reían de algo que había dicho David, y el sonido llegaba claramente a través del pequeño espacio entre nuestras propiedades. «Jessica», mi amiga María gritó desde la cocina, «¿de dónde sacaste esta increíble receta de ensalada de pasta?» «Es de mi abuela», respondí, «del lado de mi madre». Era cierto. Había encontrado la receta en una caja de las cosas de mi madre, que la tía Margarita me había dado hace años. Era una de las pocas conexiones que tenía con mis padres, y compartirla con amigos que la apreciaban. Se sentía como honrar su memoria de una manera que nunca había podido hacer en casa de la tía Margarita. Cuando miré hacia la valla, la tía Margarita se había ido, pero vislumbré su silueta en la ventana de su cocina, observando mi cena con lo que parecía anhelo. Por un momento, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero entonces David hizo otro chiste, y mis amigos estallaron en risas, y recordé que tenía todo lo que necesitaba aquí mismo. Ese fin de semana, estaba trabajando en mi jardín delantero cuando un coche que no reconocí aparcó en la entrada de la tía Margarita. Una mujer bien vestida de unos 40 años se bajó, seguida de un hombre con un portapapeles y una cinta métrica. Pasaron aproximadamente 1 hora caminando por la propiedad, tomando notas y fotos. Unos días después, Emma apareció en mi valla trasera con aspecto angustiado. «Jessica, necesito contarte algo. Mamá y papá están pensando en vender la casa». Dejé mi paleta y le presté toda mi atención. «¿Por qué?» «Por tu culpa», dijo con tristeza. «Papá no soporta vivir enfrente de ti, y mamá dice que el barrio ya no se siente como un hogar. Han estado hablando de mudarse a un lugar más pequeño, quizás más cerca de Sara y Miguel». Sentí una compleja mezcla de emociones ante esta noticia. Una parte de mí estaba triunfante. Estaban tan molestos por mi éxito y felicidad que estaban dispuestos a desarraigar sus vidas para alejarse de mí. Pero otra parte de mí también sentía pena por Emma, que perdería el único hogar que había conocido. «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté. «Lo odio», dijo, con lágrimas en los ojos. «Este es mi hogar. Todos mis amigos están aquí. Mi escuela, todo. Y además, no quiero mudarme lejos de ti. Eres la única de esta familia que realmente me ha escuchado». «Emma, no es justo», exclamó. «Son ellos los que te echaron, y ahora nos están castigando al resto de nosotros porque te ha ido bien sin ellos». De la boca de los niños. Emma había resumido la situación con más claridad que cualquier adulto de su familia. «Cariño, si deciden mudarse, esa es su decisión. Pero solo tienes 16 años.
En 2 años estarás en la universidad, y después podrás elegir dónde quieres vivir y a quién quieres tener en tu vida. Nadie puede quitarte eso. Pero, ¿y si me obligan a cortar el contacto contigo? Entonces esperarás hasta que tengas 18 años, y me llamarás. Y yo estaré aquí. Emma se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Lo prometes? Lo prometo. No me voy a ninguna parte, Emma. Esta es mi casa ahora. 2 semanas después, apareció un cartel de «Se vende» en el jardín delantero de la tía Margarita. Debo admitir que sentí una oleada de satisfacción cuando lo vi. Después de años de hacer que me sintiera como si yo fuera el problema, como si fuera yo la que no encajaba, eran ellos los que se marchaban. Pero mi satisfacción se vio atemperada por una genuina preocupación por Emma, que se había vuelto cada vez más retraída y hosca, a medida que la realidad de la mudanza se asentaba. Todavía me visitaba con regularidad, pero nuestras conversaciones eran más cortas y más forzadas, como si ya estuviera tratando de protegerse del dolor de perder otra relación importante. ¿Ya encontraron una casa nueva?, pregunté durante una de sus visitas. Están mirando sitios cerca de Sara, dijo con frialdad. Mamá dice que estará bien estar más cerca de la familia. La ironía no se le escapaba a ninguna de nosotras. Se mudaban para estar más cerca de la familia que contaba, al parecer. ¿Estás de acuerdo con eso? Emma se encogió de hombros. ¿Tengo elección? Siempre tienes opciones, Emma. Puede que no sean opciones fáciles, y puede que no puedas actuar sobre ellas de inmediato, pero siempre las tienes. Me miró con la clase de esperanza desesperada que solo los adolescentes pueden reunir. ¿De verdad estarás aquí cuando cumpla 18 años? Estaré aquí todo el tiempo que quieras que esté. La casa de enfrente se vendió más rápido de lo que nadie esperaba. Los nuevos dueños eran una pareja joven con 2 hijos pequeños que parecían encantados de encontrar una casa tan bonita en un buen distrito escolar. Observé desde mi ventana delantera cómo llegaban los camiones de mudanzas para empacar 20 años de la vida de la tía Margarita. Emma pasó la mayor parte de ese día en mi casa, incapaz de ver cómo su infancia desaparecía en cajas de cartón. Horneamos galletas y trabajamos en un álbum de recortes que estaba haciendo con todos sus recuerdos favoritos de la casa. Era desgarrador verla tan perdida y triste, pero también me sentí orgullosa de su resiliencia. ¿Sabes?, dije mientras organizábamos fotos en el álbum de recortes. El hogar no es realmente sobre un edificio. Se trata de las personas que te aman y los recuerdos que haces con ellas. ¿Es por eso que no estás triste porque se vayan?, preguntó. Me entristece que se llegara a esto, dije con sinceridad. Me entristece que tus padres no pudieran encontrar la manera de aceptarme como parte de la familia. Pero no me entristece que se vayan, porque este barrio, esta casa, este es mi hogar ahora, y estará aquí esperándote siempre que lo necesites. El día de la mudanza, me propuse ser visible en mi jardín delantero, cuidando mis parterres mientras los camiones de mudanzas cargaban las pertenencias de la tía Margarita. Quería que me viera allí, prosperando en el hogar que había construido para mí, feliz y asentada, y completamente ajena a su partida. Vino a despedirse justo antes de subir a su coche por última vez. Jessica, dijo, con la voz rígida por el esfuerzo de ser educada. Quería despedirme. Adiós, tía Margarita. Espero que seas feliz en tu nueva casa. Miró a mi alrededor, admirando las flores en flor, la pintura fresca de mis contraventanas, el aire general de prosperidad y contentamiento que rodeaba mi propiedad. Te ha ido bien, dijo, y hubo algo casi como un respeto a regañadientes en su voz. Sí, me ha ido bien. Espero que no haya rencores. Lo consideré por un momento. ¿Había rencores? Sí, por supuesto. Pero eran mis rencores que debía cargar, y no le debía la absolución. Espero que seas feliz, dije de nuevo, que no era exactamente lo mismo, pero era todo lo que estaba dispuesta a ofrecer. Asintió y volvió a su coche. Observé cómo el pequeño convoy, la tía Margarita y el tío Roberto en su berlina, Sara y Miguel en sus respectivos todoterrenos, Emma pegada a la ventanilla del coche de Sara mirándome, salía del barrio por última vez. Me quedé en mi jardín delantero hasta que sus coches desaparecieron a la vuelta de la esquina, y luego entré en mi casa y me preparé una taza de té. Se acabó. El capítulo de mi vida que había estado definido por tratar de ganarme su amor y aceptación finalmente, definitivamente, se cerró, y me sentí libre. Durante los meses siguientes, me instalé en mi nueva realidad como la dueña indiscutible de mi propia vida. Sin la constante corriente subterránea de tensión y rechazo que había teñido mis interacciones con la familia de la tía Margarita, me sentí más segura, más extrovertida, más dispuesta a correr riesgos y probar cosas nuevas.
Inicié un club de jardinería en el barrio que se reunía mensualmente para compartir consejos e intercambiar plantas. Me ofrecí como voluntaria para coordinar la fiesta anual del barrio, que resultó ser la más exitosa en años. Incluso empecé a salir, algo con lo que nunca había tenido mucha suerte antes, probablemente porque había estado cargando con tanta carga de mis disfuncionales relaciones familiares. David era un compañero profesor que conocí en una conferencia del distrito. Era amable, divertido y completamente desinteresado en mi trágica historia de fondo. Le gustaba por lo que era en el presente, no a pesar de lo que había sido en el pasado. «Pareces realmente asentada», observó una tarde mientras estábamos sentados en mi porche trasero después de cenar. «Como si supieras exactamente quién eres y qué quieres». «Lo hago», dije, y me di cuenta de que era cierto. Por primera vez en mi vida realmente lo hago. Emma y yo nos mantuvimos en contacto a través de mensajes de texto y correos electrónicos. Me envió fotos de su nueva escuela, su nueva habitación, actualizaciones sobre sus solicitudes de ingreso a la universidad. Parecía que se estaba adaptando mejor de lo que esperaba, aunque podía ver que todavía estaba enfadada con sus padres por forzar la mudanza. Me aceptaron en la universidad estatal. Me envió un mensaje de texto en marzo de su último año. «Estoy pensando en especializarme en educación, como tú». El mensaje me hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. A pesar de todo lo que sus padres habían hecho para separarnos, todavía había logrado ser una influencia positiva en su vida. «Estoy muy orgullosa de ti», le envié un mensaje de texto. «Vas a ser una profesora increíble. Quiero venir a visitarte durante las vacaciones de primavera», respondió. «¿Puedo quedarme contigo unos días?» No lo dudé. «Por supuesto. Siempre serás bienvenida aquí». La visita de Emma fue todo lo que había esperado que fuera. A los 17 años, estaba al borde de la edad adulta. Era inteligente, considerada y amable de formas que me recordaban por qué siempre la había querido tanto. Pasamos su visita de una semana explorando la ciudad, cocinando juntas y teniendo las conversaciones profundas que siempre había deseado tener con alguien de mi familia. «Quiero que sepas», dijo en su última noche, «que lo que mis padres te hicieron estuvo mal. Me avergüenzo de ellos por eso. Emma, son tus padres. No necesitas elegir bando. No estoy eligiendo bando. Estoy eligiendo lo correcto sobre lo incorrecto. Y ellos se equivocaron». El día que se marchó, me abrazó con fuerza en el aeropuerto. «2 meses más hasta que me gradúe», dijo. «Y entonces soy libre de tomar mis propias decisiones sobre a quién quiero en mi vida. Estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo», le dije. «Tus padres te criaron bien, incluso si no encontraron la manera de tratarme con justicia. Tú también me criaste bien», dijo. «Más de lo que crees». Ese verano, Emma vino a quedarse conmigo 2 semanas antes de empezar la universidad. Pasamos el tiempo comprando cosas para la residencia universitaria, visitando el campus y hablando de sus esperanzas y sueños para el futuro. Parecía el tipo de relación que siempre había imaginado tener con un miembro más joven de la familia, de apoyo, amorosa, basada en el afecto genuino en lugar de la obligación. «He estado pensando», dijo una noche mientras estábamos sentadas en mi jardín mirando luciérnagas, «en la familia y en lo que realmente significa». «¿En qué has estado pensando?» «En que tenías razón. La familia no es cuestión de sangre, es cuestión de elección, y te elijo a ti. Yo también te elijo a ti, cariño». 3 años después, estaba corrigiendo exámenes en mi despacho en casa, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Emma. «Jessica». Su voz estaba llena de emoción. «Tengo noticias». «Buenas noticias, espero». «Las mejores noticias. Conseguí el trabajo, el puesto de profesora en el Colegio Roosevelt. Voy a ser profesora de tercero, igual que tú». El Colegio Roosevelt estaba en mi distrito, a solo 20 minutos de mi casa. Emma viviría en la misma ciudad, trabajaría en la misma profesión, construyendo su vida lo suficientemente cerca de la mía como para que pudiéramos formar parte de la vida cotidiana de la otra. «Es maravilloso», dije. «Estoy muy orgullosa de ti. No podría haberlo hecho sin ti», dijo. «Me mostraste lo que significaba amar la enseñanza, cuidar de verdad a los niños. Y Jessica, hay algo más». «¿Qué?» «He estado pensando en cambiarme el nombre. Legalmente, quiero decir. Quiero añadir un apellido compuesto. Emma Henderson Rodríguez». Me quedé callada un momento, abrumada por el gesto. «Emma, no necesitas. Quiero. Eres mi familia tanto como cualquiera que comparta mi ADN. Más en realidad. Y quiero que el mundo lo sepa». 5 años después de que me echaran de casa de la tía Margarita en Nochebuena, tenía la familia que siempre había querido.
no la que me tocó por nacimiento o adopción, sino la que había elegido y ganado a través del amor y el respeto mutuo. Emma se mudó a la ciudad ese otoño y alquiló un pequeño apartamento a unos 10 minutos de mi casa. Cenábamos juntas 2 veces por semana y pasábamos la mayoría de los fines de semana trabajando en mi jardín o explorando la ciudad juntas. Era exactamente el tipo de miembro de la familia que siempre había soñado tener, alguien que eligiera incluirme en su vida, porque realmente disfrutaba de mi compañía. En su primera Navidad como profesora en activo, vino a mi casa para la cena de Nochebuena. Había invitado a David, a la señora Chen, a David de al lado y a algunos otros amigos íntimos. No se parecía en nada a las reuniones elaboradas y tensas que recordaba de casa de la tía Margarita. Era cálida y relajada y llena de afecto genuino. Así es como debería sentirse la Navidad, dijo Emma, mientras estábamos sentadas alrededor de mi mesa, compartiendo historias y riendo de los terribles chistes de David. Así es como debería sentirse la familia, corregí. Después de que todos los demás se hubieran ido a casa, Emma y yo nos sentamos junto a mi chimenea, bebiendo chocolate caliente y viendo bailar las llamas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras comprado esta casa?, preguntó. ¿Si te hubieras marchado después de aquella Navidad? Consideré la pregunta. A veces, pero creo que esto siempre estaba destinado a suceder. Siempre estaba destinada a encontrar mi camino hacia esta vida, con estas personas, en este lugar que es realmente mi hogar. Me alegro de que te quedaras. Me alegro de que lucharas por tu derecho a estar aquí. También me alegro de haber luchado. Pero Emma, no luché por ellos. Luché por mí. Luché por el derecho a construir la vida que quería, independientemente de lo que otros pensaran de ella. Esa noche, después de que Emma se fuera a su propio apartamento, me senté sola en mi salón mirando la vida que había construido. Las fotos en la repisa de la chimenea mostraban cenas con amigos, eventos escolares con mis alumnos, vacaciones con David, fiestas con Emma y mi familia elegida. Las estanterías contenían novelas que había leído por placer, no solo para impresionar a nadie. Los muebles eran exactamente lo que me gustaba, colocados exactamente como yo quería. Esta casa había sido mi acto de desafío, mi negativa a aceptar el papel de forastera agradecida que la familia de la tía Margarita me había asignado. Pero se había convertido en mucho más que eso. Se había convertido en la base de una vida construida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por lo que era en lugar de tolerarme por obligación. 7 años después de aquella terrible Nochebuena, recibí una invitación de boda por correo. La hija mayor de Sara se iba a casar, y a pesar de todo lo que había pasado, me habían invitado a la boda. Me quedé mirando la elegante cartulina durante mucho tiempo, sin saber cómo sentirme. Parte de mí sentía curiosidad por saber cómo estaban todos, si el tío Roberto había controlado su consumo de alcohol, si la tía Margarita había encontrado la felicidad en su nueva vida. Pero sobre todo, me di cuenta de que realmente ya no me importaba. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Las personas que me importaban ahora eran Emma, David, mis amigos y colegas, mis vecinos a los que realmente les gustaba que estuviera cerca. No necesitaba un cierre ni una reconciliación con personas que me habían demostrado, repetidamente y con claridad, que no me querían en sus vidas. Tiré la invitación y planeé un viaje de fin de semana a las montañas con David en su lugar. 2 meses después, Emma me llamó llorando. «Se está muriendo», dijo. «Mamá, tiene cáncer y es grave». Me senté pesadamente en la silla de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja. «Lo siento mucho, Emma. ¿Cómo estás aguantando?» «No lo sé. Quiere verte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Después de 7 años de silencio, después de todo el dolor, el rechazo y las palabras amargas, la tía Margarita quería verme. «¿Quieres que vaya?», pregunté. Yo, sí, creo que sí, pero solo si quieres. No quiero que sientas que tienes que hacerlo. Lo pensé durante un largo momento. Quería ver a la tía Margarita por última vez. Quería escuchar cualquier disculpa o últimas palabras que pudiera tener para mí. «Iré», dije finalmente. «No por ella, sino por ti. Si necesitas que esté allí, estaré allí». La habitación del hospital era pequeña y estéril, llena del tipo de olor medicinal que se adhiere a todo. La tía Margarita parecía más pequeña de lo que recordaba, disminuida por la enfermedad y la edad. El tío Roberto se sentó en la silla de la esquina, luciendo más mayor y frágil que sus 65 años. «Jessica», dijo la tía Margarita cuando me vio, su voz apenas un susurro. «Viniste». Emma me lo pidió. Asintió,
como si entendiera la distinción. Necesitaba decirte algo. Esperé, sin saber qué esperaba oír. Me equivoqué, dijo por fin. Contigo, con la forma en que te tratamos. Te merecías algo mejor. La disculpa que había deseado durante tantos años se ofrecía finalmente, pero de alguna manera se sentía hueca, demasiado tarde y no suficiente. Sí, me merecía algo mejor, dije sencillamente. Sentía celos, continuó con los ojos fijos en el techo, de lo fácil que conectabas con la gente, de cuánto te quería Emma, de cómo parecía que encontrabas la felicidad incluso cuando te lo poníamos difícil. Miré al tío Roberto, que estaba mirando sus manos. ¿Tú también te sientes así? Levantó la vista con los ojos enrojecidos y tristes. Me arrepiento de muchas cosas, dijo. De beber, de la ira, de la forma en que te hablé aquella noche en tu casa. Me arrepiento de todo ello. De acuerdo, dije. No perdón, no absolución, solo reconocimiento. La tía Margarita me tendió la mano con dedos que parecían de papel. ¿Eres feliz, Jessica? ¿Eres realmente feliz? Pensé en mi vida, mi casa que amaba, mi trabajo que me satisfacía, mis amigos que eligieron incluirme, David que me quería, Emma que se había convertido en la familia que siempre había querido. Sí, dije, soy realmente feliz. Sonrió entonces, la primera sonrisa genuina que había visto de ella. Me alegro. Murió 2 días después. Fui al funeral, sentada en la parte de atrás con David y Emma, observando cómo su familia biológica lloraba a la mujer que nunca había sabido amar a la niña huérfana que había acogido. En la recepción posterior, varias personas se acercaron a mí con versiones del mismo sentimiento. Habló mucho de ti en los últimos años. Estaba orgullosa de lo que habías logrado. Orgullosa. Después de todos estos años, se había sentido orgullosa de mí. Pero nunca había sido capaz de decirlo cuando podría haber importado, cuando podría haber cambiado la trayectoria de nuestra relación. ¿Estás bien?, preguntó David mientras volvíamos a casa del funeral. Creo que sí, dije, y me di cuenta de que era cierto. Había recibido la disculpa que una vez había deseado, pero ya no la necesitaba. Había construido una vida tan plena y satisfactoria que su rechazo ya no tenía el poder de herirme. Emma heredó una pequeña suma de dinero del patrimonio de su abuela, y lo utilizó como pago inicial de una casa a 3 manzanas de la mía. Éramos vecinas ahora, de la mejor manera posible, lo suficientemente cerca como para vernos con regularidad, lo suficientemente lejos como para mantener nuestra independencia. Sigo pensando en lo que habría pasado si solo hubiera intentado quererte, dijo Emma una noche mientras estábamos sentadas en su nuevo porche delantero. No podemos cambiar el pasado, dije, pero podemos elegir cómo seguir adelante. Yo elijo esto, dijo señalando entre nosotras. Elijo a la familia que hemos construido juntas. Yo también. 10 años después de que comprara la casa que cambió mi vida, organicé mi cena anual de Nochebuena. La mesa estaba llena de amigos, colegas, vecinos y familia elegida. David talló el pavo mientras la señora Chen contaba historias sobre sus nietos. Emma me ayudó a servir el postre, mientras David contaba a todos sus últimos desastres de renovación de la casa. Mientras miraba alrededor de mi comedor, lleno de gente que realmente quería estar allí, que eligió pasar sus vacaciones conmigo porque disfrutaban de mi compañía, sentí una profunda sensación de gratitud por aquella terrible Nochebuena que lo había puesto todo en marcha. Si la tía Margarita no me hubiera echado, quizás nunca habría encontrado el coraje para construir esta vida. Podría haber pasado décadas más aceptando las migajas de afecto de personas que me veían como una obligación. Quizás nunca habría aprendido lo que se sentía al ser verdaderamente valorada y amada. ¿En qué estás pensando?, preguntó Emma, apareciendo a mi lado con una taza de café. Estoy pensando en lo agradecida que estoy, dije. ¿Por qué? Por aquella Nochebuena en la que tu madre me pidió que me marchara. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Emma miró a su alrededor, contemplando la escena de genuina calidez y afecto que nos rodeaba. ¿Sabes cuál es la parte más loca? ¿Cuál? No solo construiste una vida mejor para ti, construiste una familia mejor. Así es como se supone que deben sentirse las vacaciones. Tenía razón. Había tomado el dolor del rechazo y lo había transformado en algo hermoso. Había tomado la soledad de ser una forastera y la había utilizado para crear un espacio donde todos pertenecían. Cuando mis invitados se prepararon para marcharse esa noche, cada uno de ellos me abrazó para despedirse y me agradeció por incluirlos en mi celebración. ¿A la misma hora el año que viene?, preguntó la señora Chen, como hacía cada Navidad.
No me lo perdería, respondí, como siempre hacía. Después de que todos se hubieran ido a casa y Emma me hubiera ayudado a limpiar los platos, me senté sola en mi salón con una taza de té, rodeada de la evidencia de una vida bien vivida. La casa estaba silenciosa pero no vacía. Zumaba con la calidez de la amistad y la familia elegida. Pensé en la mujer asustada y desesperada que había sido 10 años atrás, sentada en su coche frente a la casa de la tía Margarita, preguntándome si alguna vez encontraría un lugar al que pertenecer. Deseé poder volver atrás y decirle que el dolor que estaba sintiendo era solo el principio de algo hermoso, que a veces lo mejor que te puede pasar es descubrir que no necesitas a las personas que no te quieren. Compré esta casa como un acto de desafío, pero se había convertido en mucho más. Se había convertido en la base de una vida construida en mis propios términos, rodeada de personas que eligieron amarme. Se había convertido en la prueba de que la familia no es cuestión de sangre u obligación. Se trata de estar ahí los unos para los otros, una y otra vez, porque quieres. Y al final, eso marcó toda la diferencia. Fuera de mi ventana, la nieve empezó a caer, cubriendo mi barrio con un manto de blanco prístino. Mañana sería Navidad, y la pasaría exactamente como elegí, tranquilamente, contenta, rodeada de la vida que había construido de las cenizas del rechazo. Levanté mi taza de té en un brindis silencioso a aquella amarga Nochebuena que lo había empezado todo. A veces, lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que te ha pasado. Y a veces, comprar la casa de al lado a las personas que te rechazaron no es en absoluto una cuestión de venganza. A veces, se trata de volver a casa.